Craftsman Days are here at Lowe's with big savings on the tools you need. Right now, get a free select tool when you buy the Craftsman V20 2-pack battery kit. Whether it's the backyard, the bathroom, or beyond, Craftsman has the tools to help you power through and get the project done right. Because DIYing is unpredictable, but your tools shouldn't be. Shop Craftsman at Lowe's today. Valid through 7/9 while supplies last. Selection varies by location. Maximum initial battery voltage measured without a workload is 20 volts. Nominal voltage is 18. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Señores, este fin de semana hay un comité federal del PSOE. Dice Pedro Sánchez que va a limpiar el partido de corrupción. Ya han empezado a sonar nombres que salen para presuntamente alejar esa sombra de Ferraz, cuando nosotros realmente creemos que está no pringados todo el partido, sino que además de estar pringado todo Ferraz, está también pringado el ejecutivo de Pedro Sánchez, directamente el presidente del gobierno en Moncloa. Eso por parte del PSOE, pero por parte del Partido Popular también en el célebre Congreso, que llevaba mucho tiempo hablando de cuán importante era la renovación de cargos. Esta misma semana salía Cuca Gamarra diciendo algo así como que se apartaba para que llegara gente con poder, gente con fuerza. Miguel Tellado y Esther Muñoz son los nuevos nombres que pone Alberto Núñez Feijóo encima de la mesa. Y de todo esto, ¿quién faltaba por hablar? Pues Mariano Rajoy. ¿Con qué? Pues con ideas que son antiguas y que vuelven a estar encima de la mesa. Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, ha retomado en una charla con Agenda Pública su propuesta de formar una gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. No que convertirla en campo de Aramante. Claro. Vamos a ver, eso es un tema muy interesante. Yo recuerdo que tras las elecciones en España en el año 2015, el Partido Popular volvió a ganar, perdiendo muchos apoyos respecto a los que tuvo en el año 2011, pero volvió a ser la primera fuerza política y el PSOE era la segunda fuerza política. Yo propuse entonces una coalición al estilo de la que había en Alemania y de la que vuelve a haber ahora en Alemania. No fue posible, hubo que repetir las elecciones. Y en el 2016 el Partido Popular volvió a ganar y con más votos que en el 15. Y volví a proponerla. Además, Rajoy sostiene que esta fórmula, que ya funciona en Alemania, es la vía más viable para recuperar el consenso institucional y frenar el deterioro político actual. El expresidente advierte que la actual fragmentación parlamentaria ha debilitado la gobernabilidad, provocando fórmulas Frankenstein que alimentan el populismo y polarizan a la sociedad. Según Rajoy, entre PP y PSOE suban más de 250 escaños, lo que tiene materia para formar cualquier consenso mayoritario o reforzado que se pudiese necesitar. Subraya que el modelo bipartidista español, que funcionó de manera sólida hasta 2015, sigue siendo viable si se recupera la lógica del consenso institucional. Bueno, pues ya ha hablado Mariano Rajoy con esta vieja historia que llevamos mucho tiempo hablando de ella. Si es que es una cosa, fíjense ustedes, que empezó a comentar hace años, ya lo había hablado con Felipe González y de hecho insistía en cuando había cierto bloqueo a la hora de formar gobiernos, la época en la que estaba Albert Rivera, que había una buena solución, que era esa gran coalición entre el PP y el PSOE, los azules y los rojos, demostrando que son absolutamente lo mismo, que está el PSOE de izquierdas y el llamado PSOE de derechas, el PSOE azul, que es el Partido Popular. Insistían los dos expresidentes en el Foro de la Toja el año pasado por estas fechas, más o menos, en que existían ciertas coincidencias entre ambos partidos y que, por tanto, ¿por qué no proponer esa gran coalición? Veremos eso, señores, veremos a un Alberto Núñez Feijóo dándole la mano a Pedro Sánchez para seguir adelante con ese modelo, porque sepamos que estamos en un modelo en el que durante décadas se han turnado el gobierno. Durante más de 40 años primero fue rojo, luego azul, rojo, azul, rojo, azul. Y lo que quieren hacer ahora es pues seguir repartiéndose el poder, no por el bien de los ciudadanos, no por terminar con el bloqueo político, sino por su propio interés. Insisto, dos partidos que se turnaron el poder durante décadas y que se resisten a perderlo. Por tanto, prefieren seguir repartiéndolo, no por el interés de España, sino por colocar a sus colegas, ¿no? En el fondo, como hemos visto también en la Comisión Europea, cómo colocan en diferentes cargos a los suyos para así, insisto, repartir
pues el poder que tienen. Y ahora en el Partido Popular, que también tienen su congreso, como les decimos, a partir de hoy, vamos a ver a un Alberto Núñez Feijóo que entrega buena parte del poder del partido a Miguel Tellado, que además de secretario general también será responsable de organización, área que hasta ahora dirigía una persona también muy próxima al entorno de Rajoy, que era Carmen Fúnez. Y por su parte vamos a ver lo mismo en el PSOE, cómo Pedro Sánchez está preparando ese comité federal para su partido, que arranca también este fin de semana, y cómo se va a renovar la ejecutiva para eliminar cualquier presunto rastro de Santos Cerdán. Ayer ya el PSOE dejó ver que iban a salir al menos media docena de nombres. Entre ellos, pues nombres que supuestamente desde el PSOE nos hacen creer que están muy relacionados con Santos Cerdán, con la Secretaría de Organización, cuando en realidad pues quizás sean nombres más bien anónimos, y los que deben caer son precisamente los de la cúpula, empezando por Pedro Sánchez, porque la pregunta aquí es qué responsabilidad puede depurar Pedro Sánchez en el PSOE que no sea la suya propia, teniendo en cuenta que él directamente había colocado a Santos Cerdán. ¿A quién va a señalar esta situación que estamos viviendo después de que la persona que estaba detrás de esta corrupción esté en prisión? Pues señores, yo creo que hay una respuesta, porque la persona responsable de haber situado a Santos Cerdán ahí era Pedro Sánchez. Así que, en fin, ¿podrán cerrar la crisis abierta dentro de Ferraz por culpa de Santos Cerdán, la trama de corrupción, el caso Koldo, el caso de las mordidas, etcétera, etcétera? Yo sinceramente no lo creo. Yo creo que están tan tiznados que no van a poder acabar con ello. Y sobre todo que, insisto, aunque Pedro Sánchez se empeñe en decir que solo es del PSOE, esto llega mucho más arriba. Así que ya pueden reformar el código ético del partido y lanzar un mensaje de lucha decidida contra la corrupción y hacer un acto con mujeres para demostrar lo feministas que son, que todo esto es propaganda. Lo que estamos viendo es cómo han troceado España para su propio interés. Y con las palabras de Mariano Rajoy, lo que vemos es cómo indirectamente el Partido Popular está sustentando también el gobierno del PSOE, entre otras muchas cosas, porque pudiendo poner encima de la mesa esa moción de censura, no lo hacen, diciendo que es dar alas a Pedro Sánchez. Desde aquí lo que les decimos es que si no haces nada por cambiar el sistema, si no haces acciones diferentes, lo que haces es perpetuar el sistema, un sistema perverso. Así que tironcito de orejas para Alberto Núñez Feijóo de cara a este congreso. Ojalá nos sorprenda, ¿eh? Ojalá de repente le dé la vuelta absolutamente al partido y nos encontremos ante pues unos líderes nuevos que quieren, por ejemplo, llevar a cabo políticas de derechas, que son las que les piden directamente los votantes del Partido Popular. Que no se acomplejen y que sigan adelante por ahí, simplemente por hacer caso a su electorado, que sería algo bastante honesto, bastante honroso por parte de Alberto Núñez Feijóo. Pero me sorprendería, sinceramente, por la trayectoria que hemos visto, la de Alberto Núñez Feijóo, que se parece mucho a Mariano Rajoy, a su querido amigo, al líder gallego que hace este tipo de declaraciones, hablando de lo bueno que sería pues una coalición entre el Partido Popular y el PSOE. Bueno, en cualquier caso, el lunes ya saben que estará con nosotros Luis del Pino para analizar, entre otras cosas, pues esta revolución que pretende llevar a cabo el PSOE y el PP dentro de sus respectivos partidos. E insisto, en el caso del PSOE están tan hasta arriba de corrupción que cada vez que alguien abre la boca sube el pan. Estaban muy preocupados por, entre otras muchas cosas, la clonación del correo electrónico de Santos Cerdán, las implicaciones que puede haber ahí directamente con cuestiones como la ley de amnistía. Están preocupados porque no salgan más nombres propios de los que habrían cobrado mordidas dentro de esa trama de comisiones ilegales en las adjudicaciones públicas, y sobre todo están muy preocupados por lo que pueda decir una pieza fundamental, que es José Luis Ábalos, que, insisto, sigue hablando, y sobre todo que ha dado una entrevista muy interesante a OK Diario, que están dividiendo en una serie de entregas, y lo que nos deja precisamente en portada estas declaraciones de José Luis Ábalos quizás sorprendan en el Ministerio del Interior.
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha criticado con dureza la actuación de la Guardia Civil en el marco del caso Koldo, insinuando un posible trato de favor hacia el Ministerio del Interior. En declaraciones a OK Diario, Ábalos calificó de extraño que la UCO no haya dirigido parte de sus investigaciones hacia altos cargos del Interior, a pesar de que su ex asesor, Koldo García, mantenía, según sus palabras, relaciones fluidas y constantes con ese departamento. Asimismo, el exministro sugirió la existencia de un presunto cordón de protección en torno al titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, quien hasta el momento no ha sido objeto de ninguna investigación, a pesar de las conexiones que, según Ábalos, lo vinculan a la trama. Bueno, esto lo hace mucho el Partido Socialista, decir que lo de la corrupción es solamente de su partido y que lo de la corrupción es solamente del Ministerio de Transportes, que era el de José Luis Ábalos, que, en fin, pues a nadie le llama la atención, ¿no?, que hable directamente José Luis Ábalos también de las implicaciones del Ministerio del Interior y, ¿por qué no decirlo también del Ministerio de Sanidad, el de Salvador Illa, el que ahora está en la Generalidad de Cataluña? Que no se nos olvide que Salvador Illa era el ministro de Sanidad en la época de la pandemia, una época en la que se robó muchísimo dinero con esa trama de las mascarillas, que se compraban a determinadas personas para llevarse mordidas. Cuando estábamos en lo peor de la pandemia, cuando todos estábamos encerrados, ellos hacían de las suyas y directamente lo que hacían es llevarse el dinero de todos los españoles. Así que muy importantes estas declaraciones de José Luis Ábalos, señalando directamente al Ministerio del Interior, pues de una manera velada, ¿no? ¿Por qué la UCO no mira en el Ministerio del Interior? ¿Por qué no se señala directamente a Grande Marlaska? ¿Por qué no se le está investigando judicialmente? Es muy interesante cómo José Luis Ábalos está tirando de esa estrategia con esa vinculación de Koldo García, diciendo que tenía muchos contactos en Interior, y también esa estrategia de Santos Cerdán, que había dicho algo así como que venía a ser un infiltrado de la Guardia Civil, Koldo García, dentro de pues esta presunta trama de corrupción. A mí, pues entiendo, ¿no?, que sea legítimo que cada uno quiera llevar a cabo su estrategia, y lo importante es que tiren de la manta y señalen directamente a que puede haber altos cargos implicados en toda esta cuestión por parte del Ministerio del Interior, por parte del Ministerio de Sanidad, por parte del Ministerio de Transportes, sobre todo que aclaren, ¿no?, qué departamentos estaban metidos en toda esta trama y que, con sus palabras, ayuden a esclarecer toda la información que tiene la UCO, esos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que todavía, ya les digo, tienen que descifrarse, ¿no? Porque hablan, por ejemplo, hay muchas facturas, una importante cantidad de mascarillas que se habrían gestionado de una manera opaca, hay una serie de empresas investigadas, acuérdense ustedes de la famosa Soluciones de Gestión, a la que apuntó directamente Víctor de Aldama. Bueno, pues que nos ayuden a esclarecer quién se llevó el dinero, qué dinero y, sobre todo, insisto, dónde está el dinero, que nos ayuden a ver ese rastro y que devuelva a todos los españoles, porque es dinero público que nos han robado absolutamente a todos. Que sigan arrojando luz en torno a todos los intereses de los investigados y, sobre todo, esas conexiones tan complejas de las que ya les estábamos hablando. Bueno, esto respecto a José Luis Ábalos, y Santos Cerdán también ha seguido hablando, quizás tirando de la manta, no lo sabemos todavía, puesto que el abogado lo que ha pedido es que se le deje libre, ¿no?, que esté en libertad, puesto que considera también que es una víctima de todo el sistema. Vamos con esas palabras del abogado de Santos Cerdán y, sobre todo, vamos a ver lo que ha dicho en las últimas horas, porque conforme van pasando los minutos conocemos cosas más y más interesantes. El abogado de Santos Cerdán, Benet Salellas, ha solicitado la inmediata puesta en libertad de su cliente ante el Tribunal Supremo. La defensa acusa al magistrado Leopoldo Puente de creatividad judicial y considera que estamos ante una causa general contra Cerdán. Salellas critica el grave agravio comparativo al ser Cerdán el único investigado en prisión, mientras que Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama están en libertad. Por otro lado, el letrado sugiere que el encarcelamiento busca obtener una confesión, lo que considera radicalmente ilegítimo en un proceso democrático. Además, la defensa cuestiona la veracidad de los audios de Koldo García, calificándolos como pruebas realizadas de forma fragmentaria por un posible colaborador policial.
Por último, Saleyas critica al juez que haya estimado un botín de 5 millones de euros sin fundamento, señalando que nada hay en la causa que permita establecer este porcentaje. Y atención a este importe del que estamos hablando, esos 5 millones, hay quien dice que podría ser mucho más, teniendo en cuenta que habían sido 7 años de gobiernos socialistas y que si simplemente se hubiera llevado el 1%, pues de todas las obras, ¿no?, de todas las adjudicaciones públicas, pues sería un monto muchísimo más grande. El caso de Santos Cerdán es hasta cierto punto lógico. Ayer recurrió ante el Tribunal Supremo su ingreso en prisión en Soto del Real. Lleva internado desde su declaración ante el juez el pasado lunes. Pues lógicamente la defensa es muy crítica con el magistrado. El abogado de Cerdán le ha acusado directamente de estar detrás de una investigación prospectiva para ver si finalmente aparece un indicio sólido que lo relacione con alguna actividad delictiva, cuando el juez lo que ha dicho es que hay indicios sólidos de criminalidad, ¿no?, teniendo en cuenta que había estado involucrado en una serie de procedimientos en el cobro de mordidas. Luego hay una cuestión ilegítima muy dramática, ¿no?, el poder político que tenía Santos Cerdán a la hora de negociar según qué asuntos y sobre todo el hondo calado que tenía todo esto para nuestro país, cuando estábamos hablando directamente de negociar con el prófugo de la justicia, con el secesionista Carles Puigdemont y con los nacionalistas vascos, que no quieren el bien para España ni mucho menos, sino que lo que quieren es pues también arrimar el ascua a su sardina, en el ámbito político y también en el ámbito económico, por desgracia. Así que entiendo lógicamente pues el interés del abogado de Santos Cerdán por intentar limpiar la reputación de su defendido, pero sobre todo, pues claro, cuando vemos declaraciones como la de Santos Cerdán diciendo que no se ha llevado nada ni él ni el PSOE, que lo único que ha hecho es ser líder de un partido, el socialista, que ha trabajado para formar un gobierno de coalición de izquierdas y que básicamente viene a ser víctima, que el único delito que ha cometido es formar parte del Partido Socialista. Bueno, pues es que igual debería ser también delito formar parte de un partido en el que pues la norma es esa, la de llevárselo crudo, trocear España, velar por sus propios intereses. Eso es algo a lo que nos tiene, por desgracia, acostumbrado el Partido Socialista. De momento no es delito en nuestro país, pero claro, vistas estas relaciones, pues llama la atención, ¿no?, precisamente que se ponga encima de la mesa este asunto. Bueno, 4 de julio, os lo he dicho esta mañana, tenemos que poner la vista en Estados Unidos, porque en Estados Unidos allí las formas y las fechas importan mucho. Precisamente ha querido Donald Trump que tuviera esta fecha una importante victoria para su gobierno, un gran respaldo a un megaproyecto de ley enorme que pretende dar la vuelta a la administración en Estados Unidos. Vamos con ello y con lo que van a ver ustedes en medios de comunicación denominado con la triple B, BBB. ¿Por qué? Porque responde a unas siglas en particular, pero ya les digo que lo que estamos hablando es un megaproyecto de ley que da la vuelta a la administración de Donald Trump en su segundo mandato. La Cámara de Representantes aprobó por un estrecho margen, 218 votos a favor y 214 en contra, el controvertido proyecto de ley One Big Beautiful Bill, conocido como BBB, impulsado por el presidente Donald Trump y el líder republicano Mike Johnson, tras una intensa jornada de negociaciones internas. Esta ambiciosa iniciativa legislativa, que ya había superado el Senado gracias al voto de desempate del vicepresidente J.D. Vance, contempla una combinación de medidas clave: una rebaja fiscal histórica que hace permanentes los recortes impositivos iniciados en 2017, un aumento significativo los fondos destinados a defensa y seguridad fronteriza y recortes profundos en programas sociales como Medicaid, subsidios alimentarios y créditos para energías limpias. Durante el debate en la Cámara, el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, pronunció el discurso más extenso de su carrera parlamentaria, en el que arremetió contra los recortes sociales incluidos en el proyecto. Pese a la fuerte oposición demócrata, solo 2 republicanos moderados, Thomas Massie y Brian Fitzpatrick, se desmarcaron y votaron en contra. Con todos los obstáculos legislativos superados, Trump tiene previsto firmar hoy la ley 4 de julio en la Casa Blanca, en una ceremonia cargada de simbolismo para coincidir con el Día de la Independencia. Esto es lo que les contábamos, que ha sido una ley que se ha aprobado antes de tiempo, antes de la fecha límite, quizás también para coincidir con este día tan particular, y hablando de cómo se le puede dar la vuelta a una administración gigante como es la norteamericana. Lo que nos cuenta la Big Beautiful Bill, la BBB, es que es un megaproyecto de ley representando una de las victorias más importantes para Donald Trump en lo que va de su segundo mandato, y que entronca con una serie de actividades que hemos visto antes dentro de su administración, empezando por el departamento DOGE, que hasta hace nada dirigía Elon Musk, y siguiendo con, por ejemplo, la clausura
directora de una agencia norteamericana muy conocida, que era la USAID, la Agencia de Ayuda al Desarrollo, que realmente lo que servía es para despilfarrar el dinero de los norteamericanos, según hemos visto con los datos, negro sobre blanco, a dónde iba el dinero, qué ONG se beneficiaban, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la aprobación de este megaproyecto de ley pues ha sido un esfuerzo titánico por parte de Donald Trump, por parte del presidente estadounidense, que hasta los últimos instantes, en vísperas de la votación, estaba intentando asegurarse esos votos necesarios para que saliera adelante esta BBB, la Big Beautiful Bill, en este 4 de julio, como ya les decimos, el día de la independencia y un día muy importante a nivel festivo en Estados Unidos. Que la Cámara de Representantes haya dado su visto bueno a esta ley de Trump, pues es una buena noticia, como les decimos, para su gobierno, para su administración. Es una buena noticia también para los norteamericanos, porque recorta impuestos. O sea que al final de lo que se trata es que precisamente el dinero esté en manos de los contribuyentes, en el bolsillo de cada uno, y no esté en las arcas públicas, sobre todo teniendo en cuenta que en muchas ocasiones también se despilfarra. Lógicamente, al haber menos impuestos, habrá menos fondos en el sistema de ayudas sociales, pero de lo que se trata, como les digo, es de optimizar, no de despilfarrar. Hay muchos medios de izquierdas que están señalando directamente que va a llegar la pobreza a Estados Unidos y que se van a recortar esas ayudas sociales. Bueno, pues igual lo que hay que hacer es optimizar esas ayudas sociales y que realmente llegue a quien debe recibirlas, y no que acabe en las manos de los de siempre, en esas presuntas organizaciones no gubernamentales que tendrían que ayudar al desarrollo, y a lo que se dedican es a ayudar al desarrollo propio, con esos enriquecimientos que en muchas ocasiones, como les digo, son ilícitos. En fin, 8:23 de la mañana, 7:23 de la mañana en las Islas Canarias. Vamos a hablar de Estados Unidos, vamos a continuar hablando de Estados Unidos, y lo vamos a hacer con Alejandro Baños, que nos trae la crónica desde www.voz.us, la crónica de Voz Media de lo que pasa allí. Don Alejandro, muy buenos días. Saludos, muy buenos días. Hoy en Voz les informamos de la primera gran victoria legislativa de Donald Trump. El megaproyecto de ley impulsado por el presidente de los Estados Unidos ha obtenido la aprobación de la Cámara de Representantes 2 días después de que el Senado le diese luz verde. En la Cámara Baja, Donald Trump ha conseguido el voto afirmativo de 218 de los 220 representantes republicanos. El congresista por Kentucky, Thomas Massie, y el legislador por Pensilvania, Brian Fitzpatrick, se unieron a la opinión de los demócratas. De este modo, Donald Trump ha logrado que su megaproyecto de ley, con el que acometerá grandes reformas en muchas áreas clave de su gobierno, recibiese el beneplácito del Congreso antes de hoy, 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos y fecha límite que se autoimpuso el presidente. En el plano económico, Estados Unidos ha creado más empleos de lo previsto en junio y la tasa de desempleo se redujo, según ha publicado el propio gobierno. En el último mes se han creado 147.000 empleos, cuando las previsiones de los analistas habían apuntado a que iban a ser 110.000. Por otra parte, la tasa de desempleo se ha situado en el 4,1% en junio, un 0,2% menos que en los pronósticos. Microsoft ha anunciado que recortará en torno a un 4% de su plantilla mundial. Según dijo el gigante tecnológico, esta decisión forma parte de una estrategia económica interna. Y terminamos con una triste noticia, porque el actor Michael Madsen, uno de los incondicionales del director Quentin Tarantino, ha muerto a los 67 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en su domicilio ubicado en California. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Pues don Alejandro, muchísimas gracias y buen fin de semana para usted también. Y ahora es el momento más esperado de este programa, porque llega Deportes en Libertad.